Muchísimo. Eso creo que era de la época de tu mamá o de tu Sí, infancia. claro, de mi infancia. Ah, bueno. Bueno, en el último capítulo nos habías contado del matrimonio con papi, de la ceremonia en Barranquilla, de todo lo que te sucedió en la luna de miel, que es muy divertido. Y bueno, vinieron a vivir a Barranquilla. ¿Y dónde vivieron al principio? En la calle Primera de Bellavista no me acuerdo la carrera. Ajá. Y Gabriel Jaime nació al año siguiente de haberte Sí. casado. ¿Qué día te Yo sacó? me, yo me casé el 15 de diciembre de 1945 Sí. y Gabriel Jaime nació el 16 de marzo de 26. 1946. Bueno, entonces centrémonos en este capítulo, en ese primer hijo, en Gabriel. Yo ahorita pongo fotos que tengo de esa infancia y de Gabriel recién nacido. Pero, ¿qué te acuerdas de Gabriel, chiquito? Como así que me acuerdo. Acuérdate, hay una historia de Gabriel Jaime, pues chiquito era muy lindo, Sí, la foto como que era muy juicioso, desde chiquito muy buen estudiante, me decías. sí. Y que él, por ejemplo, tú tienes un cuento de que él lo invitaban a un... A un cumpleaños y decía que no podía ir porque tenía que estudiar Y no iba al cumpleaños. y no iba. No, pues imagínate. Pero cuando tú estabas esperando a Manolo, hay una historia de Gabriel Jaime que quiero que me la cuentes porque aunque fue un momento muy difícil, pues se superó, pero cuéntame toda esa historia de Gabriel Jaime. ¿Cuál? Cuando él se golpeó el diente que creían que lo tenían a cuenta, la Ah, historia. sí. Eh, ¿Cuántos años tenía Gabriel Jaime cuando ocurrió eso? Tú estabas embarazada de Manolo. Manolo nacía un 25 de diciembre. Y él tenía 5 años, Gabriel Jaime. Yo no me acuerdo cuántos años tenía yo. No, Gabriel Jaime. Acuérdate lo que le Ah, pasó. Cuéntanos qué fue lo que le pasó a Gabriel Jaime. Gabriel Jaime, un amiguito, jugando le dio un golpecito aquí en el labio, pero eso lo confundieron con un tumor maligno y entonces tuvimos que llevarlo no me acuerdo si a Medellín o dónde, porque le llevamos. No, aquí hubo unos médicos que dijeron que tenían que llevarlo a Bogotá y que Ah, sí, a trepanarlo, decías tú. sí, lo iban a trepar. Yo no me acuerdo muy bien de esa historia. No, mami, sí te acuerdas que tú que estabas esperando a Gabriel Jaime. Entonces lo iban a mandarte finalmente que no, que a Boston, porque allá estaban los especialistas Sí, y que como tú estabas embarazada a punto de tener a Gabriel Jaime, tú le dijiste a mi papá que ni, le iban a mandar con el hermano de tío Octavio. sí, sí, con Hernando. Pero Y, yo le dije a Manuel que el hijo mío no se iba con nadie, que no fuera con la mamá o con el papá. Y entonces tu papá se fue con él. y qué pasó allá en Boston? ¿Eso fue en Boston o en Nueva York? Eso fue, pues a él iba para Boston. Y de hecho fueron a Boston. Pero ¿Y qué le hicieron en el Boston? primer diagnóstico se lo dieron en Nueva York. No, en Boston no le hicieron mayor cosa, no me acuerdo. Una punción lumbar, creo. Sí, sí, una punción lumbar. Y entonces, ¿después qué pasó? Ah, ¿Después qué no, pasó? nada. Pero estuvo en cuarentena, el que le dio sarampión y entonces lo tuvieron que dejar. Ah, sí, eso sí. Cuando ya salimos allá de Boston, de que ya no tenía nada grave, llegamos a Nueva York y le dio sarampión y lo pusieron en cuarentena en el hotel. Bueno, y tú contabas que como a mi papá no lo dejaban dormir en el hospital, Gabriel, que era lo que hacía cada... Ay, déjame los guantes, le quitaba los guantes porque le parecía que si quedaba con los guantes, él tenía que volver por Y, ellos. y entiendo que Gabriel, para que mi papá, para que Gabriel quedara con la expectativa de verlo al otro día, le empezó a contar un cuento. Sí, ¿Cómo se llamaba ese cuento? ¿Te acuerdas? no me acuerdo. Pero era un cuento que todos los días papi se lo contaba
Pero la historia es que, si bien aquí dijeron que era un tumor y eso, allá sí descubrieron que era producto de un coagulito de sangre. Que tenía de un golpe Gol. que le dio un amiguito, jugando un golpe en la boca. Y todo bien. Ah, bueno, entonces tú decías que esa fue la primera casa. Y luego, después de Gabriel Jaime, luego tuviste a Cape. Sí. Al año siguiente. ¿Cape nació qué fecha? Ah, ¿Cape nació en qué fecha? en agosto 20. 20 de 1953. No, pues Gabriel Jaime nació en 1946, Gabriel Jaime, Cape nació en el 47, ¿no? Sí, sí. Bueno, y de Cape chiquito, ¿qué me cuentas? Que era muy necio. Era necio. ¿Y qué? ¿Y qué cuentas? ¿Qué te acuerdas de cuentos No de me Cape? acuerdo mucho. Que sí, tú tienes un cuento de que Cape chiquito, de pronto y que llegó a tu casa y te decía, mami, en el colegio hay un niño que habla de pagar. ¿Cómo fue esa historia? Ah, sí. Un niñito que habla de pagar. Y yo decía, ¿cómo así que habla de pagar? Y era que Él había unos colores, Juan. Sí, le había vendido unos colores a él y no se los había pagado. Y entonces el niñito le estaba cobrando. Y él no sabía qué era. Y entonces me preguntó que por qué había un niñito que habla de pagar. Bueno, y entonces, después de Cape, vino Olguita. Olguita. Y de Olguita, cuéntame, porque hay unas historias de Olguita que chiquita y que, sí, de Olguita y que entonces se tuvo que ir para Medellín porque qué era lo que te enfermaba Olguita, qué era lo que le pasaba a Olguita. Sí, yo no me acuerdo, pero la tuvimos que mandar para Medellín porque estaba muy malita, muy enferma. Pero no recuerdo muy bien qué era lo que tenía. Y le dio hepatitis, ¿te acuerdas? Sí, Y que hepatitis B. ve que inclusive tuviste que quedarte con ella en una finca Finca, sí. y le tenían que llevar Una finca que me prestó un primo de Manuel muy querido y allá él me llevaba la comida y todo. sí, Olguita, y porque a Olguita también se le hinchaba la boca. Sí, Pero también Olguita, aunque en esa época no se conocía el nombre de bulimia ni de anorexia, como era el cuento de que ella no le gustaba comer, que nos reunías a todos, como era la historia con Olguita. no le gustaba comer. No. Entonces tú le decías, ábrala, o cómo era que le pasaba. Ajá. Que nos reuníamos, yo me acuerdo, todos sentados con una sopera. Yo le iba dando la cucharada a cada uno para que ella pudiera comer, porque viera a los otros comiendo. Y ella no. Decía, y no comía. Entonces era como un palillo. Era flaco. Sí. Ah, sí, yo me acuerdo de esa historia que a Olguita no le gustaba comer. Bueno, entonces después de Olguita, ¿quién Y yo empieza? creo que ahora se come hasta un tullido. ¿Sí? ¿Sí? Eso sí me da risa, pero bueno, después de Olguita viene Manolo. Y Manolo también tiene una historia con una fiebre que no le descubrían. ¿Cómo era la historia de Manolo? Así, de una fiebre que nació, desde que nació con fiebre y la fiebre nunca se le quitó. Y había que mantenerlo metido todo el día en el aire acondicionado. Y luego tuviste que ir a Bogotá. Sí, fui a Bogotá, que lo viera un médico especialista que había, el niño muy renombrado, y ya no me acuerdo qué más. Y ya se alivió. Bueno, ese es Manolo. Después que Manolo nació entonces el 25 de diciembre de 1900, No me acuerdo. yo creo que es 49, porque creo 48, 49, porque es un año menor que Olguita. Eso hay que preguntarle a Manolo. Ahorita ya no me acuerdo si es 48 y 49, cuando nació Manolo. Y luego de Manolo viene la Clarita. Sí. Que Clarita nació el 8 de enero de 1954.
tiene 66 años en este momento. De Clary, ¿qué te acuerdas? Acuérdate que ella iba donde el dentista, iba donde Nelemita Jiménez, y ella, cuando iba donde el dentista y le ponían una anestesia, ¿qué le pasaba? Con las anestesias a Clarita. Ella perdía el conocimiento. Y pasaron muchos sustos con Sí, Clary, muchos. porque se quedaba privada. Privada. Y le descubrieron eso Era alérgica a, a la anestesia. a la anestesia. Bueno, ¿y algo especial de Clary, chiquita? Ah, Cuéntame cuando Clary fue candidata, fue reina del country y que salió de la Mary Poppins. ¿Te acuerdas que ella fue candidata y en un carnaval fue capitana de comparsa? De comparsa del Mary Poppins. Ajá, que ahí conoció a Álvaro. ¿Y cómo fue esa comparsa? Cuéntame. ¿Cómo así? Que tú mandaste a hacer los vestidos, las tartaritas, tienes una historia de ataque de esa historia de... Hacer los vestidos, no, mija, me tocó hacerlos hasta la medianoche yo cosiendo. ¿Verdad? Y las gorritas, La gorrita, las tartaritas, ¿cómo fue la historia? La historia era en un pueblo, Ajá. en Ociacurí, en un pueblo me las hicieron allá. Yo me acuerdo que había un almacén en la Plaza San Nicolás que lo habían quitado. Y entonces eran los que tenían esas tartaritas y me fui hasta allá, hasta donde estaba la dueña de eso y allá las tenía y se las compré. Ajá. Mejor dicho, fue todo un proceso conseguir eso. Sí. Y los sacos de los muchachos que bailaban eran unas telas que tú tenías de cortinas, que eran vino tinto, de rayas, vino tinto con sí. Y esa comparsa fue muy linda. Y esa comparsa, luego Clarita salía en todas las comparsas y Sonia Osorio le encantaba ver cómo bailaba Clarita. ¿Y qué fue lo que te dijo Clary una vez cuando llegó a la casa? Que tú que le dijiste que ella te dijo que se iba a ir. ¿Para dónde se iba a ir Clarita? ¿Te dijo? ¿Qué? Que Clarita llegó un día, como bailaba tan bonito, y ella salía en todas las comparsas. Ah, sí, me dijo que se iba a ir con Sonia Osorio. ¿Y tú qué le dijiste? No me acuerdo. Tú le dijiste que mejor dicho que bajo tu cadáver se iba Sí. porque ella sí estuvo a punto de salirse del colegio e Sí. irse Bueno, después de Clary vine yo. Yo nací el 28 de mayo ¿te acuerdas? 1939. No, 55. Ah, sí. Y tú me cuentas una historia de que tú, antes de tenerme, te fuiste a saltar el murito para ir de donde tía Elenita, que vivía al lado, y te caíste, y que yo nací al revés. ¿Cómo es esa historia? Naciste sentada. Nací sentada. Ajá. Y de mí tienes acuérdate de mí chiquita, que yo era zurda, y tú peleaste con la monja porque me amarraban la mano detrás. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. ¿Qué era lo que le dijiste a la monja? ¿Ah? ¿Qué fue lo que le dijiste a la monja? No me acuerdo. Que no, que porque me amarraban, yo me empecé a hacer pipí en la cama otra vez, y tú fuiste donde Elenita Jiménez, y entonces descubrieron que me había Que vuelto. la monja te amarraba la mano. Y entonces me sacaste del colegio de la enseñanza, me sacaste del colegio de Lourdes, donde estábamos Clarita y yo, y eso. Bueno, entonces para terminar esta historia, que hoy fue como el recorrido de los hijos, quiero que me cuentes las casas donde viviste en Barranquilla con tus hijos. Primero fue esa que tú me diste, que es la de Bellavista. Sí, donde llegué, cuando me cansé. Después de esa casa de esta, ¿para dónde se fueron? En la primera casa, después fuimos para una casa en la Avenida Colombia. ¿Tuya propia o alquilada? No, alquilada. La propia fue la que yo nací, la al lado de Telenita. ¿Y esa casa de quién era? De don Emilio Salazar. Y don Emilio Salazar peleó con la señora y vendió la casa, se la compré yo.
Ajá, y esa es la casa donde vivimos hasta que después nos Sí. fuimos para Bogotá. Ok, yo voy a dejar la historia hasta aquí porque ya contamos bastante. Pero hay una, de esa casa lo único que me acuerdo es que tenía unas palmeras muy lindas y todas las señoras de la cuadra se pusieron furiosas contigo. ¿Por qué? Porque tumbé las palmeras. ¿Y cómo combatir? ¿Por qué tumbaste las palmeras, mami? Porque no me parecían bonitas las palmeras. Unos chorizos largos y secos arriba. Entonces fue cuando sembraste las astromelias, o cómo se llamaban las matas que había, que era de colores que había. Las bromelias. Bueno, muy bien. Bueno, luego seguimos contando ya con historias de la casa, que hay muchas. Bueno, gracias por el capítulo de hoy, Marta Pérez. Bueno. Chao.